Elementos de la programación a nivel de lenguaje de máquina y lenguaje ensamblador. Lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es cualquier lenguaje artificial que es diseñado con el fin de definir adecuadamente una secuencia de instrucciones que puedan ser interpretadas y ejecutadas por una computadora. Historia. En el siglo XVIII, Ada Lovelace creó programas con tarjetas metálicas perforadas para las máquinas de Charles Babbage. En la década de 1950 aparece el lenguaje de máquina famoso por la secuencia binaria. Luego aparece el lenguaje de ensamblador para facilitar el trabajo de los programadores. En 1956 surge el primer manual con el primer compilador Fortran. En 1960 se crea COBOL, uno de los lenguajes más utilizados en la actualidad. En los últimos 50 años los lenguajes de programación evolucionaron desde el código binario hasta grandes herramientas de programación. Sistema de tipos. Es aquel que define la manera en la que un lenguaje clasifica los valores y expresiones en tipos, y cómo pueden ser manipulados dichos tipos y cómo interactúan. Lenguajes tipados versus lenguajes no tipados. Los lenguajes tipados rechazan cualquier operación carente de significado, mientras que los lenguajes no tipados permiten que cualquier operación se aplique a cualquier dato. Tipos estáticos versus tipos dinámicos. En los estáticos, la comprobación de tipado se realiza durante la compilación y no durante la ejecución. En los dinámicos, se suele dejar la depuración de lado a favor de técnicas de desarrollo. Tipos débiles versus tipos fuertes. En los débiles se permite cierta versatilidad al tratar al valor de un tipo como de otro tipo, mientras que los fuertes evitan fallas que solo se pueden evidenciar durante la ejecución del programa. Generaciones. La primera generación o lenguaje de máquina. Son lenguajes bastante básicos, caracterizados por sus secuencias de ceros y unos, que solo son comprensibles para un computador. Segunda generación o lenguaje ensamblador. Representan de forma simbólica los códigos de máquina binario y están basados en mnemónicos que simbolizan las instrucciones. Lenguaje de máquina o código máquina. Es el sistema de código directamente interpretable por un circuito microprogramable. Este está compuesto por un conjunto de instrucciones que determinan acciones al ser tomadas por la máquina. Los circuitos microprogramables son sistemas digitales, lo que significa que trabajan con dos únicos niveles de tensión. Dichos niveles, por abstracción, se simbolizan con los números 0 y 1. Por eso, el lenguaje de máquina solo usa dichos signos. El código máquina está formado por instrucciones sencillas que pueden especificar registro específico para operaciones aritméticas, direccionamiento o control de funciones, posiciones de memoria específicas, modo de direccionamiento usados para interpretar operandos. Las operaciones más complejas se realizan combinando estas instrucciones sencillas, que pueden ser ejecutadas secuencialmente. Instrucciones. Las operaciones disponibles en la mayoría de los conjuntos de instrucciones incluyen mover, computar, afectar el flujo del programa. Las instrucciones de un lenguaje de programación se puede clasificar en instrucciones de transferencia de datos, instrucciones de tratamiento, instrucciones de flujo de control o de bifurcación y salto. Direccionamiento del lenguaje máquina. Es la manera de acceder a la memoria. La forma de acceder a la memoria depende del microprocesador, pero en general existen dos tipos de direccionamiento. Direccionamiento directo. El acceso a las direcciones se hace de manera directa. Direccionamiento indirecto. Se basa a partir de una dirección genérica, mayormente el inicio del programa. Ventajas del lenguaje máquina. Posibilidad de cargar, sin necesidad de traducción posterior. Desventajas del lenguaje máquina. Dificultad y lentitud en la codificación. Poca fiabilidad. Gran dificultad para verificar y poner a punto los programas. Los programas solo son ejecutados en el mismo procesador. Lenguaje ensamblador. Es un lenguaje de programación de bajo nivel para los computadores. Representa de forma simbólica los códigos de máquina binarios y otras constantes necesarias para programar, y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura legible por un programador. Esta representación se basa en mnemónicos que simbolizan las instrucciones, registro del procesador, posiciones de memoria y otras características del lenguaje. Programa ensamblador. Un programa ensamblador moderno crea un código traduciendo instrucciones mnemónicas del lenguaje ensamblador en OpCodes y resolviendo los nombres simbólicos para las localizaciones de memoria y otras entidades. El uso de referencias simbólicas es una característica clave del lenguaje ensamblador. Origen o inicio. Fue usado principalmente en los inicios del desarrollo de software, cuando no se contaba con potentes lenguajes de alto nivel y otros recursos eran limitados. Actualmente se utiliza con frecuencia en ambientes académicos y de investigación. También es usado para el desarrollo de controles de dispositivos y en el desarrollo de sistemas operativos. Características.
El código escrito en lenguaje ensamblador posee una cierta dificultad de ser entendido, es decir, es un lenguaje de bajo nivel. El lenguaje ensamblador es difícilmente portable, pues debe modificarse para ser usado en otro computador. Los programas hechos por un programador experto en lenguaje ensamblador son mucho más rápidos y consumen menos del sistema. Con el lenguaje ensamblador se tiene un control muy preciso de las tareas realizadas por un microprocesador. También se puede controlar el tiempo que tarda una rutina en ejecutarse. Importancia del lenguaje ensamblador. Radica principalmente que se trabaja directamente con el microprocesador, por lo cual se debe conocer el funcionamiento interno de este, en el que se puede realizar cualquier tipo de programas en los lenguajes de alto nivel. No lo pueden realizar. Otro punto sería que los programas de ensamblador ocupan menos espacio en memoria. Uso del término. El uso ensamblador es frecuentemente usado tanto para referirse al lenguaje ensamblador como también al programa ensamblador. Para las dos expresiones siguientes se utilizan el término ensamblador. El CMS fue escrito en el ensamblador del IBM S360. El ASMH fue un ensamblador S370 ampliamente usado. Número de pasos. Hay dos tipos de ensambladores basados en cuántos pasos son necesarios para producir el programa ejecutable. Los de un solo paso pasan a través del código fuente una vez y definen todos los símbolos antes de cualquier instrucción que los refiera. Los de dos pasos crean una tabla con los símbolos y sus valores. Después usan la tabla para generar el código. Ensambladores de alto nivel son traductores del lenguaje ensamblador que incorporan en un ensamblador características encontradas en los modernos lenguajes de programación de alto nivel. Relación del lenguaje ensamblador con los componentes del procesador. En la memoria se almacena la información en celdas especiales, las cuales tienen un nivel alto y un nivel bajo. La unidad aritmética y lógica es la responsable de realizar, como su nombre lo indica, operaciones aritméticas y lógicas. La unidad de control se encarga de coordinar que los otros componentes ejecuten las operaciones correctamente. El bus interno son los canales por donde pasa la información que la máquina va a procesar o va a ser procesada. Relación entre el código binario y el lenguaje ensamblador. En el código binario se utilizan ceros y unos, mientras que en el lenguaje ensamblador es una colección de símbolos mnemónicos que representan operaciones, nombres simbólicos, operadores y símbolos especiales. Su relación sería que el binario es el lenguaje que la máquina entiende y el ensamblador se acerca más al lenguaje de esta. Ventajas. Trabaja directamente con el microprocesador, pues como este lenguaje es el más cercano a la máquina, la computadora lo procesa más rápido. Eficiencia de tamaño. Un programa de ensamblador no ocupa mucho espacio en memoria porque no tiene que cargar librerías. Flexibilidad. Es flexible porque todo lo que puede hacerse con una máquina puede hacerse en el lenguaje ensamblador de esta. Desventajas. Tiempo de programación. Como es un lenguaje de bajo nivel, requiere más instrucciones para realizar el mismo proceso. Programas fuentes grandes. Aumenta el tiempo porque es necesario instrucciones grandes para especificar funciones equivalentes. Peligro de afectar recursos inesperadamente. Al cometer un error en la programación se puede ver afectado el equipo. Falta de portabilidad. El lenguaje puede ser utilizado en una sola máquina. Este no puede ser exportado. Algoritmos. Son un conjunto finito de pasos que especifican una secuencia de operaciones a realizar en orden para resolver un problema específico o clase de problemas, es decir, es un método para la solución del problema. Los algoritmos tienen algo en común con las funciones matemáticas, reciben una entrada y producen una salida, pero para que puedan ser considerados como algoritmos deben ser eficientes, finito y definido. Se implementan en forma de sentencias en algún lenguaje de programación. De esta manera, la forma de escribir los algoritmos depende del lenguaje de programación. También puede representarse gráficamente empleando diagramas de flujo o formas similares. De esta manera son fácilmente comprensibles, especialmente para personas que no son programadores. Son más universales, pues no dependen de un lenguaje de programación específico. En la programación, un programa de computadora es un algoritmo que le dice a la computadora los pasos específicos para llevar a cabo una tarea. Los algoritmos son rigurosamente definidos para que la computadora pueda interpretarlo. El diagrama de flujo son una manera de representar visualmente el flujo de datos a través de sistemas de tratamiento de información. Los diagramas de flujo describen qué operaciones y en qué secuencia se requieren para solucionar un problema dado. Variables. Son contenedores de datos los cuales se diferencian según el tipo de datos que son capaces de almacenar. Pueden ser variables tipo char con un carácter único, variables tipo int con un número entero, variables tipo float con un número decimal, variables tipo string con cadenas de texto y variables del tipo boolean que solo pueden contener un 0 o un 1. Los vectores son variables que a su vez se componen de otras variables. Por ejemplo, variables tipo string, que es un vector con varias variables de tipo char. Condicionantes y bucles son estructuras de código que indican que, para que cierta parte del programa se ejecute, deben cumplirse ciertas premisas.